Buenas noches, mi nombre es Eduardo Delgado, vivo en la ciudad de Guatemala. Mi número de teléfono es 4242-9309 y WhatsApp más 502-4242-9309. Es el día viernes 28 de julio 2023 y son exactamente las 8 de la noche con 18 minutos. 8:18 de la noche. Esta noche quiero explicar con respecto de cuando yo en mis videos o en cualquier conversación con cualquier persona digo, Dios me dijo. ¿Por qué digo Dios me dijo? Y no me doy cuenta yo de que realmente tenía que explicar esto, porque en muchos videos yo digo, bueno, Dios me dijo que, Dios me dijo el otro, lo digo como la cosa más natural del mundo. Y nunca se me había ocurrido explicar esto, porque no es una experiencia que mucha gente comprenda. Bueno, no es una experiencia que mucha gente haya tenido. Lo que es escuchar la voz de Dios. Escuchar la voz de Dios. Es difícil de explicarlo cuando a las personas que no lo han experimentado, cuando uno dice, Dios me dijo, es cuando uno comprende algo que no comprendía, que no puede comprender uno sin la ayuda de Dios. Yo me pongo a leer la Biblia, Si el Espíritu Santo no me da entendimiento, si el Espíritu Santo no me da su poder para comprender, no voy a comprender la palabra de Dios. No me va a servir el leerla. El leerla no me va a servir. Nadie debe pensar que de forma normal, de forma natural, uno viene a la Biblia y la entiende. Como cualquier otro libro. La Biblia no es como cualquier otro libro en el sentido de que cualquier libro uno lo puede entender con solo leerlo. ¿La Biblia la puede entender uno con solo leerla? No es así. No es así. La Biblia la entiende uno si el Espíritu Santo se la explica. Entonces, en el versículo 2 de la primera carta de San Juan, el capítulo 2 de la primera carta de San Juan, el apóstol Juan dice que la Biblia la entendemos por la unción que hay sobre nosotros. El apóstol Juan, en el capítulo 2 de la primera epístola del apóstol Juan, dice que no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe, refiriéndose a enseñarnos la palabra de Dios. No tenemos necesidad de que nadie nos enseñe, porque la unción que está en nosotros, ella nos enseña. ¿Qué es la unción que está en nosotros que nos enseña la Biblia? La unción es un poder del Espíritu Santo para un propósito específico. La unción puede estar sobre una persona por varias razones, pero el hecho es de que la unción es un poder del Espíritu Santo que está sobre nosotros, es un poder que nos ha sido dado por parte del Espíritu Santo con cierto fin, con cierto propósito, y hay una unción que hay sobre nosotros para entender la palabra de Dios. Vamos a leer primero, para seguir hablando de esto, vamos a leer primero este pasaje de la primera epístola del apóstol Juan, que habla sobre la unción que el Espíritu Santo nos da para comprender su palabra, la palabra de Dios. Sin esta unción, sin este poder dado por el Espíritu Santo, no podemos entender la Biblia. Por eso es que hay mucha gente que no la entiende. Hay gente muy intelectualizada, que ha leído muchos libros, mucha gente famosa la habrá leído, Karl Marx la habrá leído tal vez, digamos el filósofo Voltaire y muchos filósofos
famosos que escribieron obras famosas con respecto a filosofía y otras materias, habrán leído la Biblia, pero no la han comprendido. Porque no iban con una disposición para comprenderla, no iban con una actitud correcta, de fe, para comprenderla. Entonces nosotros los cristianos, en algún momento cuando no éramos cristianos, escuchamos la palabra y el Espíritu Santo nos dio el poder de tener fe para creer que Jesucristo era nuestro Salvador y Señor. Para comprender que teníamos que entregarle nuestro corazón y dejarlo entrar a nuestro corazón para ser salvos. Pero es un poder que si el Espíritu Santo nos dio, pues no seríamos salvos si el Espíritu Santo no nos hubiera dado una medida de fe. Como dice, a todos nos fue dada una medida de fe. Cuando una persona es expuesta al Evangelio, digamos, al mensaje de la salvación, si tiene la actitud correcta, una actitud noble, una actitud humilde, no tiene ninguna, no tiene ninguna actitud preconcebida de rechazar la palabra de Dios, no tiene prejuicios para rechazar la palabra de Dios, viene con una actitud humilde, el Espíritu Santo le da una medida de fe para que pueda entender el mensaje de la salvación y comprender que tiene que abrirle su corazón al Señor Jesucristo para ser salvo. Después de que uno recibe esta medida de fe hay que aumentarla, hay que hacerla crecer. Y eso solo se puede hacer al seguir escuchando más la palabra de Dios. Porque a veces una persona recibe al Señor Jesucristo en su corazón sin haber leído la Biblia, solo porque una persona vino y le habló, recibe al Señor Jesucristo como su Salvador, pero para que su fe crezca, tiene que él mismo ya dedicarle tiempo a la lectura de la palabra de Dios, ir a la iglesia, escuchar los mensajes para crecer en lo espiritual. Entonces la fe va creciendo, Entonces es cuando la fe de uno crece mucho. Cuando la fe de uno crece mucho, si la fe de uno crece mucho, quiere decir que uno ha crecido en lo espiritual. Decir que uno creció en lo espiritual es cuando uno crece en su fe, y su fe crece cuando se llena de la palabra de Dios. Uno lee mucho la palabra de Dios y la va comprendiendo. Es cuando la fe crece, es cuando uno crece en lo espiritual. Entonces, cuando uno crece en lo espiritual es cuando empieza a escuchar la voz de Dios, que no es audible. No es algo audible. Pues Dios no se comunica como los seres humanos por medio del lenguaje hablado, sino que por un medio mucho más sofisticado, mucho más desarrollado, mucho más avanzado, que es darle entendimiento a la persona y darle el mensaje directamente. Digamos, yo estoy leyendo la Biblia y un momento que el Espíritu Santo me da entendimiento para comprender algo, entonces yo digo, bueno, Dios me habló porque me hizo comprender algo, me dio un mensaje directo, yo lo comprendí por el poder del Espíritu Santo que Él puso en mí. Entonces en ese momento yo puedo decir, Dios me habló. Digamos, si mi hermano me dice a mí me dice a mí algo por medio del lenguaje hablado, lo que me queda al final a mí, si le he puesto atención, es un mensaje que quedó grabado en mi mente. Yo lo discerní y lo comprendí. Él me dijo, bueno, mira, hazme un favor, mañana quiero que vayas a una oficina del Estado para hacer un trámite. Y yo te voy a llevar los papeles en la mañana para que me hagas favor de ir a hacerme este trámite a esta oficina del gobierno. Bueno, el mensaje quedó claro. Él va a venir mañana, me dará unos papeles y yo voy a ir a hacer este mandado a una oficina del gobierno. Entonces, él me dio todo este mensaje por medio del lenguaje hablado, ya sea por teléfono o personalmente. El Señor no se comunica de esta manera. El Señor pone en mí un poder de su Santo Espíritu para que yo pueda tener entendimiento, porque nosotros los seres humanos somos como bestias. Así lo dice en el capítulo 71, Salmo 71, 72, Salmo 72 dice.
Dice, yo era como una bestia que no comprendía. Es que somos como bestias, como animales irracionales que no tenemos en nosotros entendimiento. Por eso es que mucha gente no le gusta leer la Biblia porque no la entiende. Y van con la actitud correcta. Van con... Bueno, no les gusta leer la Biblia. Ya ni van a leer la Biblia. Entonces, cuando van, no es ninguna mala actitud. Bueno, me voy a leer la Biblia por obligación, porque tengo que leer la Biblia, porque soy cristiano, tengo que leerla. Entonces, no sé, la gente no va con la actitud correcta. Si no vas con la actitud correcta a leer la Biblia, Dios no te da entendimiento para comprenderla. Cuando vas a la Biblia para leerla porque querés realmente entender las cosas, te estás esforzando. Entonces mira que te estás esforzando por entender las cosas y mira un esfuerzo serio, un esfuerzo, digamos, mira que realmente te estás esforzando por comprenderlo, pero de forma persistente, de forma constante. Lees la Biblia cada una vez al mes, una vez a la semana. Dios no te habla, no te da entendimiento para comprenderla, pues no tener la actitud correcta. Yo puedo decir que Dios me habla directamente, me da entendimiento para comprender ciertas cosas. No es que me hable con lenguaje hablado meramente, sino me da el poder para comprender ciertas cosas que Él quiere decirme directamente. Me da el mensaje directo, pues sin palabras. Me da entendimiento para agarrar el mensaje directamente. Entonces pone en mí el mensaje y yo lo comprendo, me hace comprenderlo. Entonces ahí puedo decir yo, Dios me habló. Sí, es correcto decir eso, porque me está dando un mensaje que viene de su mente, que algo que quiere que yo sepa me da el mensaje directamente y lo pone en mi mente directamente, por medio de su Santo Espíritu, por medio del poder de su Santo Espíritu. Fíjense lo que dice aquí, yo le estoy hablando de lo que dice aquí, le estoy explicando lo que dice aquí. Lo vamos a leer y después seguimos hablando de esto. Tienen que prepararlas para poder, digamos, introducirles esta palabra. Fíjense pues, primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 27. Léalo usted en su casa. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 27. Fíjense pues. Mírame, voy a leer dos versículos antes, el 25, 26 y 27, para que tenga un poco de contexto. Entonces el 25 dice, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que nos engañan. Lo que Él venía diciendo antes, está hablando del anticristo, está hablando de que vamos a ser engañados, hay gente que nos va a tratar de engañar. Os he escrito esto, lo que dijo anteriormente, si usted quiere léalo. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Pero la unción, es lo que yo quiero que usted sepa, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os enseña, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Fíjense pues, pero la unción que vosotros recibisteis se refiere a la unción del Espíritu Santo. Esa unción del Espíritu Santo la recibimos nosotros del momento que le entregamos en nuestro corazón al Señor Jesucristo para ser salvos. Recibimos el perdón de nuestros pecados, los vamos a entrar en nuestro corazón, le pedimos perdón por nuestros pecados, nos arrepentimos de nuestros pecados, nos dolemos por nuestros pecados, le pedimos perdón, le damos permiso para entrar en nuestro corazón, para que more en nuestro corazón. En ese momento recibimos un poder del Espíritu Santo para comprender la palabra. Recibimos un poder del Espíritu Santo para tener fe. Recibimos una medida de fe, que es una medida de fe para cada uno. Todo aquel nuevo creyente recibe una medida de fe, que puede ser, digamos, una cosa así chiquita, que uno tiene que hacerla crecer en el transcurso de su vida, mediante la lectura intensiva de la palabra de Dios y mediante la oración intensiva. Uno tiene que orar intensivamente
y leer la Biblia intensivamente para poder crecer en lo espiritual. Entonces, aunque uno no tenga realmente mucho entendimiento al principio, si uno es perseverante en la lectura constante de la Biblia, uno es perseverante en la oración constante, orad sin cesar, dice la palabra, orad sin cesar, orad. No se trata de orar por las comidas, no se trata de orar cuando me levanto en la mañana, no se trata de orar solamente cuando me voy a dormir, no se trata de tomarse un tiempo durante el día para hablar con Dios. Eso fue lo primero que el Señor me enseñó a mí cuando yo siendo un cristiano mediocre, llegué a un punto en que, después de que murieron mis papás, estaba tan desolado, tan devastado, cuando murieron mis papás, que yo me acerqué al Señor de una forma muy diferente como lo había hecho antes. Vine al Señor postrado. Cuando murieron mis papás, yo estaba tan deshecho, tan devastado, que tuve que dejar de ser un cristiano mediocre. Tuve que dejar de ser el cristiano mediocre que siempre fui. Porque debo decir a mi favor que siempre me ha gustado orar y siempre me ha gustado leer la Biblia. Eso siempre lo he tenido a mi favor. Pero era un cristiano que era mediocre, me contaminaba con música, con películas, con mujeres. Era un mal cristiano, mediocre. Mueren mis papás y yo me quedo completamente devastado, agonizando. Los primeros días después que murieron mis papás, yo agonizando, yo devastado, vengo, me postro rostro a tierra delante del Señor, clamando por su presencia, por su ayuda. Mira, el Señor me toma y me dice que tengo que leer su palabra, que tengo que orar. Si quiero experimentar una transformación en mi vida. 19 de abril 2001, eso me dio un año de luto después de que murieron mis papás. Mi mamá murió el 23 de febrero del año 2000. Al año después el Señor empieza a trabajar conmigo, y en abril, después de que terminó una lectura de la Biblia que venía haciendo con mi papá y con mi mamá, terminé esa lectura de la Biblia el 18 de abril, y el 19 empiezo a leer la Biblia otra vez. El Señor me dice, mira, de aquí en adelante vas a leer la Biblia de una forma diferente. Porque antes yo leía la Biblia, digamos, leía un versículo del capítulo del Antiguo Testamento, o dos capítulos, el tiempo que fuera digamos, 10 minutos del Antiguo Testamento y 10 minutos del Nuevo Testamento. O 2 capítulos del Antiguo Testamento y 2 capítulos del Nuevo Testamento. Entonces me dijo, mira, cuando yo terminé esa lectura de la Biblia, empecé con mi papá, murió mi papá, seguimos solos con mi mamá, murió mi mamá, seguí solo yo. La terminé el 18 de abril del año 2001. El Señor me dijo después, el 19 de abril, me dijo, mira, vas a empezar a leer la Biblia de una forma diferente. Vas a leerla desde el principio, como cualquier otro libro. Un libro se lee desde el principio, me dijo el Señor. Vas a leerla desde Génesis, Apocalipsis. Y entonces yo empecé esa lectura de la Biblia, la hice 4 meses y medio. Después la siguiente lectura la hice en 3 meses. Después la segunda lectura en 2 meses y medio. La cuarta lectura, ya perdí el orden, creo yo. Pero las siguientes lecturas fueron 2 meses, 1 mes y medio. Y de ahí empecé a leer la Biblia cada 35 días, cada 32 días yo leía la Biblia. Un tiempo de hambre que pasé en 2008. Eso fue en el 2000, ya les dije el 2001, ¿verdad? Pero así pasé, digamos, al poco tiempo, yo después de 5 o 6 lecturas, y al poco tiempo yo llegué al punto de leer la Biblia 2 horas diarias y orar 2 horas diarias. Porque al principio, digamos, me tomé 5 minutos de lectura de la Biblia, 15 minutos de lectura de la Biblia y 15 minutos de oración. Después lo pasé a 30 minutos de lectura de la Biblia y 30 minutos de oración. Siempre leo la Biblia primero, antes de orar. Siempre se lee la Biblia primero antes de orar, porque primero tiene que hablar Dios, después habla uno. Y cuando yo leo la Biblia, Dios habla conmigo. Cuando yo oro, yo hablo con Él.
Por eso siempre se lee la Biblia primero durante el día, después se ora. Leer la Biblia me da derecho a mí, leer la Biblia, escuchar a Dios, leyendo la Biblia, escucho a Dios, eso me da derecho que Él me escuche a mí. Si yo no lo escucho a Él, Él no me va a escuchar a mí, porque tengo que ganármelo, porque dice la palabra que el que busca a Dios, es necesario que el que busca a Dios crea que lo hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, Él es recompensador de los que le buscan. Entonces, cuando yo leo la Biblia, mi recompensa es que Él me escucha a mí. Cuando yo leo la Biblia, yo lo escucho a Él. Entonces, yo lo escucho a Él. Ahí me gano yo el derecho de que Él me escuche a mí. Es importante que se hagan las dos cosas al mismo tiempo. Usted puede determinar 15 minutos de lectura de la Biblia y 15 minutos de oración. Así puede pasar un par de meses, 3 meses, 4 meses. Después súbale otros 15 minutos. 15 minutos de lectura de la Biblia, 15 minutos de oración. Ahí se ve el crecimiento de uno. Esto tiene que ser todos los días. Esto tiene que ser todos los días. Para poder crecer espiritualmente, esto tiene que hacerlo todos los días. Entonces uno le va aumentando, porque uno lo hace todos los días, agarra el hábito, entonces es más fácil para uno aumentar de 40 a 45 minutos, pasar a 45 minutos de lectura de la Biblia y 45 minutos de oración. 1 hora de lectura de la Biblia, 1 hora de oración, 1 hora y cuarto de lectura de la Biblia, 1 hora y cuarto de oración, 1 hora y media de lectura de la Biblia, 1 hora y media de oración. Y así me pasó a mí, hasta que llegué al punto de leer la Biblia 2 horas diarias y orar 2 horas diarias. Porque había crecido. Cuando uno llega a ese punto, creció bastante. Cuando uno llega a ese punto, ya creció bastante. Entonces, durante todo este tiempo que yo leí la Biblia así intensivamente, desde 2001 en adelante, el Señor me fue enseñando principios bíblicos que generan prosperidad financiera. ¿Por qué? Porque eso es lo que Él quería enseñarme a mí, para formarme a mí, para servir yo en eso, dar esa enseñanza. Esa es una doctrina que es completamente desconocida. Entonces yo tenía que ser muy perseverante en la lectura de la Biblia, en oración, para recibir todo aquello que Dios quería darme, para que yo luego lo enseñe. Pero cualquier cosa que Dios quiera hacer en uno, Dios no va a hacer lo mismo que hizo en mí, en usted. Dios va a hacer algo diferente en cada persona según los propósitos de Él, con respecto de lo que Él quiere para cada persona. Pero Él no va a poder hacer nada nunca con algunas personas que no leen la Biblia y no leen la Biblia, no oran, no crecen en lo espiritual, nunca crecen, no crecen. Lo preocupante en este punto, en el momento en que estamos viviendo, es que los pastores ya no van a la Biblia. Los pastores están enseñando lo que aprendieron en el seminario teológico, los libros de teología, con los libros de teología que es el seminario teológico, que más que todo están basados, están estructurados desde hace mucho tiempo. Es una teología que está estructurada desde hace mucho tiempo, cuando el Señor no había digamos, mostrado muchas cosas. Digamos. La iglesia no había desarrollado su entendimiento para comprender ciertas cosas. Dios ha venido abriendo su palabra, ha venido dando entendimiento acerca de su palabra para comprender ciertas cosas conforme va pasando el tiempo. Pero la gente que estructuró que formó las estructuras teológicas que actualmente se enseñan en los seminarios teológicos es gente que vivió hace mucho tiempo, cuando el Señor no había abierto tanto su palabra como la ha abierto ahora. Porque ahora si yo voy directamente a la Biblia, se van a mostrar cosas que no les mostró a aquellas personas que crearon las estructuras teológicas de las cuales se hablan en los seminarios teológicos. Entonces lo que se está enseñando actualmente es una tradición teológica. No es una tradición teológica. No es algo que se está hablando actualmente. Actualmente se está enseñando otras cosas más exactas. El Señor está enseñando actualmente conceptos más exactos, más profundos. Pero la gente no se ha dado cuenta porque no va a la Biblia. Ya ni los pastores van a la Biblia. Yo fui a la Biblia, sigo yendo a la Biblia. Voy por mis lecturas número 76 de la Biblia. Entonces yo empecé a leer la Biblia intensivamente en el año 2001, 19 de abril 2001. Durante 8 años la leí intensivamente.
2 horas, leyendo la Biblia 2 horas diarias, orando 2 horas diarias, pero llegué al punto de que en el año 2008 pasé por una etapa de no tener ni para comer, no podía pagar la luz. El Señor me dijo, mira, no vas a comer hasta que yo te dé comer. Y cuando yo te dé dinero, pues vas a comer. Y no pude pagar la luz porque se no me dio dinero para pagar la luz. Entonces yo me forcé mucho la vista leyendo la Biblia. En ese tiempo fueron 5 meses de mucha escasez, mucha escasez y de mucha falta de dinero. Entonces yo no podía pagar la luz. Y como no tenía ni para comer, tenía más tiempo. Entonces yo empecé a leer la Biblia 4 horas diarias y orar 4 horas diarias. Entonces ya a leer la Biblia sin luz, porque me cortaron la luz y no la podía pagar, me hizo que me forzara mucho la cabeza, me forcé mucho la vista, y entonces ya cuando ya pude pagar la luz, y salí de esos 5 meses de hambre, yo sufrí mucho daño en mi cabeza, y a los pocos meses, bueno, pasaron un buen número de meses, estuve que yo seguía leyendo la Biblia y orando intensivamente, pero cuando pasé esa época de hambre ya disminuyó la lectura de la Biblia a 3 horas, y después y la lectura de la Biblia a 3 horas, y la orar a 3 horas. Pero y cuando llegó en abril del 2009, sufrí un colapso con respecto de vértigo. Mi cerebro sufrió un colapso y tuve un ataque muy fuerte de vértigo. Entonces ya no pude leer la Biblia, ya no pude leer nada. Entonces pasé otros 8 años sin poder leer nada. Entonces pasé 8 años sin poder leer nada, porque sufrí mucho daño en el cerebro. Entonces pasé 8 años sin poder leer, del 2009 al 2017, 8 años sin poder leer absolutamente nada. Entonces en el 2017, bueno, durante ese tiempo yo traté de conseguir lentes con que pudiera leer, pero no me sirvieron. Conseguí 2 pares de lentes, me hicieron examen de la vista, me hicieron 2 pares de lentes, pero no pude leer porque tenía mucho mareo. O sea, el problema no era en la vista, sino era, digamos, directamente en mi cerebro. Era cuestión de que tenía muy fuerte el vértigo. Pasaron 8 años en que no pude leer nada. Con solo ver el almanaque yo sufría fuertes mareos. Con solo ver el almanaque, con solo buscar la fecha en el almanaque, yo sufría fuertes mareos. Pero en 2017 el Señor me permitió conseguir unos lentes con los que pude leer. Yo pienso que en esos 8 años mi cerebro se restauró en buena parte y ya empecé yo a volver a leer, pero me di cuenta que no podía leer mucho. Entonces afortunadamente, gracias a Dios, y le doy gracias a Dios de que por el desarrollo de la tecnología, pues ahora ya hay aplicaciones donde uno puede escuchar la Biblia hablada, ¿verdad? La Biblia hablada. Entonces ya descargué yo en mi teléfono una aplicación con la Biblia, y digamos, andando en la calle sin internet, yo podía escuchar la Biblia sin internet. Es algo muy bueno, de verdad. Así es como escucho la Biblia ahora. Solo media hora al día, y oro media hora al día. Después de hacerlo 2 horas diarias durante mucho tiempo, y durante 5 meses 4 horas diarias de lectura de la Biblia y 4 horas diarias de oración, ahora solo escucho la Biblia media hora y oro media hora. Pero con todo lo que hice antes, leyendo la Biblia intensivamente y orando intensivamente, yo me fusioné, mi mente se fusionó con el Espíritu Santo, de tal manera que aunque yo no esté orando, tengo una comunicación muy tremenda con Él. Algo que tal vez los pentecostales dicen experimentar. Digamos, ellos hablan de orar en el Espíritu. Yo no sé nada de eso porque yo crecí en una iglesia conservadora, fundamentalista, en una iglesia metodista donde no se practica lo que practican los pentecostales, pero
Yo adquirí eso mismo que de lo que ellos hablan, leyendo la Biblia intensivamente y orando intensivamente, de tal manera que yo tengo una comunicación con Dios muy desarrollada. Comprendo cosas que los demás no pueden comprender de la palabra de Dios, porque uno siempre tiene que seguir escuchando la palabra de Dios o leyendo la palabra de Dios para poder, digamos, seguir creciendo. Pero ahora yo puedo comprender cosas de la Biblia que mucha gente no puede comprender. Entonces, a lo que yo me refiero cuando digo Dios me dijo, es el captar un mensaje directamente de Dios que Dios me quiere dar a mí. Muchas veces me siento inquieto, ¿cómo les dijera yo? Me siento, a veces hasta mal me he sentido, a veces me he sentido mal, como cuando el Espíritu Santo se aleja de uno, como cuando uno peca, digamos, ¿verdad? Uno peca y el Espíritu Santo se entristece, como se aleja de uno. A veces me he sentido así, y entonces yo comprendo, es que el Señor quiere que yo me ponga más atención a algo que Él me quiere decir. Entonces vengo yo y le pongo, ya me enfoco en mi mente en Dios, trato de entender lo que Él me quiere decir, y a veces me lleva mucho tiempo, y a veces me lleva poco tiempo, pero yo al final termino entendiendo lo que Él me quiere decir. Y eso le llamo yo, Dios me dijo. ¿Es válido decir Dios me dijo? Aunque no me he dado ese mensaje por medio de lenguaje hablado. Tenemos que entender de que Dios no se comunica de esa manera. Muchas personas pentecostales narran en programas de televisión que yo me he dado cuenta. Hay un programa que se llama Sobrenatural, de un señor que se llama Sir Roth, es un programa estadounidense. Lo traducen en español, se puede ver en mi canal Enlace, en español. Y este señor invita a muchas personas que hablan de cosas de Dios. Y llega mucha gente hablando cosas extraordinarias. Y dice, bueno, el Señor se me presentó en mi habitación y hablé con Él y platicamos. Y de forma visible, de forma presencial, dice que Jesucristo estuvo con ellos en su propia habitación, que se sentó en su cama y platicaron un rato. Bueno, yo nunca he tenido ese tipo de experiencias. Porque me parece a mí que es primitivo que el Señor venga a hablarme con lenguaje hablado. Él no es primitivo, Él es sofisticado, Él está a otro nivel, Él se comunica de una forma diferente. Entonces es uno el que se tiene que esforzar por llegar a su nivel. No viene Él a descender al nivel de uno. Porque ¿qué sentido tendría? Entonces si me va a entrar a mi cuarto a platicar conmigo y que yo lo va a escuchar tan fácilmente con mis oídos, entonces yo no estoy creciendo. No me estoy desarrollando, no estoy desarrollando mi oído interior y mis ojos de mi espíritu. Porque para escuchar al Señor y llegar a su nivel, para comunicársele a su nivel, yo tengo que crecer, desarrollar mis oídos espirituales y mis ojos espirituales. Si Él viene a mi cuarto a platicar conmigo, no tengo yo necesidad de crecer espiritualmente, de desarrollarme, de desarrollar mi espiritualidad, matar mi carne. ¿Para qué yo necesito todo eso si Él va a venir a mi cuarto a hablar conmigo? Yo no puedo decir que esas personas no han experimentado lo que dicen que experimentaron, porque al fin y al cabo Dios sí puede hacer cualquier cosa, porque no hay nada imposible para Dios. Pero lo único que yo puedo decir es que eso yo no lo he experimentado. Sí tuve únicamente dos experiencias donde escuché casi que la voz de Dios, pero muy lejano. Que Dios me dijera a mí, mira, tal y tal cosa. Dos experiencias tuve. La primera fue, y se cumplieron 23 años de esa experiencia hace 2 días, el 26 de julio. El 26 de julio del año 2000, después de un par de meses después de que mi mamá murió, después de 5 meses después de que mi mamá murió, yo estaba muy dolido todavía. Me puse a gritar en la casa. Bueno, porque estaba desesperado. Yo me sentía solo, pues. Yo vivía con mis papás, con ellos solos. Después de que se murieron me quedé solo en toda la casa. Me sentía desolado completamente.
Y empecé a llorar y a gritar. Como estaba solo en la casa, pues gritaba: Dios mío, llévame a tu presencia, Señor. Quiero estar donde mis papás están. Y llorando y gritando: Dios mío, llévame en este momento. Entonces ya me calmé y leí la Biblia. No, en esta ocasión yo estaba orando y gritando porque estaba orando. Ahí lo hice al revés, porque primero oré, después de que me calmé ya leí la Biblia. Y leyendo el, perdón por la gatita, leyendo el versículo 27 del Salmo 27, versículo 13 dice: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Eso quiere decir que hubiera yo desmayado si no creyera que voy a ver la misericordia de Dios aquí en este mundo, aquí en la tierra. Yo sé que la voy a ver en el cielo cuando me muera, pero el chiste es verla aquí en la tierra. Entonces el Señor me dijo, inmediatamente después de que leí el pasaje y terminé de leer ese pasaje, el Señor me dijo, directamente me dijo, ahí sí puedo decir yo, no escuché ninguna voz, pero no sé cómo explicarlo, la verdad. Escuché la voz de Dios, pero en mi espíritu. Mensaje directo que Él me dijo. Ya sí con palabras. Esta vez sí con palabras. No escuché la voz, pero sí en mi espíritu sí discerní las palabras. El mensaje muy claro. En todo caso uno escucha el mensaje, pero las palabras las pone uno para poder contarlo. Uno escucha palabras, pero ese mensaje fue muy claro, fue impactante. Que Él me dijo, y las palabras las estoy poniendo yo. En este momento yo voy a poner palabras, ese mensaje que Él me dio directamente. Me dijo el Señor: mira, Eduardo, yo te puedo llevar en este momento, porque es lo que lo estaba pidiendo, clamando, porque si uno clama a Dios, Él tiene que responder, porque si clama a mí, yo te responderé. Y como yo estaba clamando, Él me tuvo que responder, porque esa es su promesa. Entonces me dijo: mira, Eduardo, yo sí podría llevarte en este momento, pero quiero mostrarte mi misericordia en la tierra. Quiero que proveer las cosas que no has probado, que tengas las cosas que no has tenido, que hagas las cosas que no has hecho. Yo voy a darte muchas cosas aquí en la tierra para que mires mi misericordia, provees mi misericordia aquí en la tierra. Entonces eso fue lo que el Señor me dijo. Eduardo, yo podría llevarte en este momento, pero yo no quiero hacerlo porque quiero que tú experimentes mi misericordia aquí en la tierra. Y la segunda vez que Él me habló fue en el 2003, 3 de enero del 2003, hace 20 años. Fue una noche en que yo estaba orando, cuando tenía un cuarto de madera allá arriba en la terraza, y tenía el escritorio junto a la ventana. Yo me senté sobre el escritorio, junto a la ventana, viendo hacia el cielo. Oré, y el Señor, y cuando terminé de orar, y inmediatamente me sentí mal. Bueno, pero ¿qué fue lo que dije cuando oré? Porque me sentí mal, como que hubiera pecado, como que hubiera hecho sentir mal al Señor. Sentí que el Espíritu Santo se contristaba en mí, y yo no comprendía qué estaba pasando. Entonces comprendí que el Señor quería que yo siguiera en su presencia todavía, que no me fuera, que me quedara en su presencia, porque Él me quería decir algo. Cuando yo comprendí eso, entonces volví a mi posición, sentado sobre el escritorio junto a la ventana, y el Señor me dijo: Eduardo, falta poco tiempo. Eso fue lo que Él me dijo, solo eso fue. Pero inmediatamente vinieron a mi mente muchas imágenes de personas en todo el mundo. Yo sentí una gran compasión por esa gente que no conocía al Señor, en el África, en Europa, en Asia, en América, Sudamérica, en todo el mundo. Imágenes de gente, niños, adultos, ancianos, que no conocían al Señor. Y mi corazón se conmovió por toda esa gente. Por eso me dijo: Eduardo, falta poco tiempo. Entonces yo comprendí que realmente esas personas tenían poco tiempo para encontrar al Señor y lograr recibir su salvación. Pero no me esperaba que el Señor me dijera eso en ese momento.
Pero esa fue la segunda vez que se me habló de forma impactante, directa. Y otras veces pues ya no es tanto así tan impactante, sino que más que todo, ideas que le ponen en la cabeza de uno, que a veces uno está seguro. A veces uno está seguro que ciertas ideas vengan de Dios. A veces hay ideas que vienen a la mente de uno que son de Dios. Hay veces que vienen a la mente de uno ideas que uno cree que son de Dios y no son de Dios. Por eso uno tiene que perseverar en la lectura de la palabra, en la oración, para asegurarse que las ideas son de Dios. Yo ya me experimenté mucho con eso. A veces logro discernir que ciertas ideas yo creo que son de Dios y no son de Dios. Pero ya no me cuesta tanto discernir. A veces yo me doy cuenta que muchas veces ciertos conceptos y ciertas ideas sí son de Dios. Cuando son de Dios, es más fácil discernirlo porque esto tiene que ser de Dios, dice uno. Pero como uno sigue leyendo la Biblia y orando todos los días, confirma que aquello que se le mostró aquel día era de Dios. Como uno sigue leyendo la Biblia y orando constantemente, persistentemente, intensamente, uno se da cuenta que aquello que yo pensé comprender aquel día fue un error, no es de Dios. Entonces uno realmente va depurando toda la información o revelación que Dios le da a uno en su tiempo de lectura y en su tiempo de oración. Uno la va depurando, uno la va perfeccionando. Entonces uno realmente se convierte en una persona que realmente conoce la palabra de Dios. Y yo me doy cuenta ahora, escuchando predicadores en la televisión, en mi propia iglesia o en otras iglesias, lo equivocados que están los pastores, predicando todavía una herencia teológica, una tradición teológica que tiene un montón de errores. Los pastores podrían depurar su enseñanza si dedicaran mucho tiempo a la lectura de la Biblia y a la oración, como lo hice yo, como lo he hecho todos estos años. Desde que me mis papás, yo busqué al Señor en serio. Cuando empecé a buscar al Señor en serio, dejé de ser cristiano mediocre, empecé a buscar al Señor con lectura intensiva de la Biblia, lectura intensiva de la oración. Experimenté una transformación de mi ser. Entonces, si los pastores hicieran eso mismo que hice yo, corregirían sus enseñanzas, corregirían su teología, pasando tiempo de calidad en la presencia de Dios, en la lectura de la Biblia y en oración, pero no lo hacen. Van una y otra vez a sus libros de teología, van una y otra vez a su tradición teológica y las cosas no cambian. Mientras el mundo se está pudriendo, estamos en un momento en que el mundo se está pudriendo, y se está pudriendo por falta de enseñanza de la iglesia, por falta de aplicación de la verdad por parte de la iglesia. La iglesia tiene la culpa de que el mundo se esté pudriendo en homosexualidad, en pedofilia, perversidades sexuales, en la difusión de la promoción del aborto, en la perversidad del nazifeminismo. Se está haciendo creer que los hombres no valemos nada. Se está haciendo creer a las mujeres que ellas pueden vivir sin los hombres. Y cada vez vemos más mujeres lesbianas. Cada vez vemos más mujeres que parecen hombres. El mundo se está pudriendo por falta del conocimiento de la verdad, por falta de aplicación de la verdad. Una verdad que la iglesia no conoce, que los pastores no conocen, que los seminarios teológicos no conocen, que las facultades de teología no conocen, porque ya nadie va a la Biblia a profundizar en ella, en el conocimiento de ella. Aquí termino con mi disertación. Les he hablado más que todo de mi propia experiencia, mi experiencia personal. Es válido porque realmente he tenido grandes experiencias con una lectura de la Biblia intensiva, con un tiempo de oración intensivo cada día, perseverando cada día en buscar la presencia del Señor. La iglesia no va a pasar a otro nivel mientras el pueblo de Dios
no se aplique a una lectura intensiva de la Biblia y un tiempo intensivo de oración. Hay que hacer esto todos los días para poder crecer en lo espiritual. Que Dios lo bendiga.